que nos escuchan en Facebook, y estamos contentos de que podemos tener una audiencia también pequeña, pero la tenemos en Facebook también para este ministerio Asamblea de Oración. Hoy es julio 7, este es un largo fin de semana, ¿verdad? Como lo sabemos todos, es una semana donde todos casi toman vacaciones para salir y estar con sus familias y poder participar en esta celebración el día 4. Haciendo, ¿verdad?, toda la bulla que se hizo en la noche, y así ellos puedan también pasar un tiempo, ¿verdad?, con sus familias. Nosotros lo hicimos, ya cumplimos, y aquí estamos en la casa del Señor hoy. Y el título de este mensaje es: Nuestra consolación queda en Cristo solamente. Nuestra consolación queda en Cristo solamente, nuestra. Quizás aquí en este salmo no vamos a poder relacionarnos con él, y yo hago la pregunta ¿por qué? Porque se trata de dos cosas, de dos situaciones, de una nación que pasó por un destierro y de uno que tuvo una enfermedad de la lepra. Se supone que no estamos seguros de qué, pero llegamos a la conclusión que posiblemente haya sido una persona, no una nación, que lleva a la inspiración a este Salmo 88, al que vamos a estar estudiando. Este salmo, ¿verdad?, es algo negativo, si se puede decir así, a base a lo que han llegado a estudiar los estudiosos. Han llegado a estudiar y ver que este salmo es algo poco negativo, no tiene casi ninguna luz de esperanza en él, solamente es algo negativo. Para llevarnos a la gratitud que podemos tener para lo positivo. Entonces, cuando yo leo el Salmo 88, puede posiblemente ser nacional como también personal, pero a la manera en que se expresa este Salmo 88, es más seguro que sea un salmo que expresa algo personal, ¿verdad? Y eso podía ser una enfermedad la que pasó este salmista, la que va a ver usted aquí en este salmo, que clama a Dios para que Dios sea el que lo ayuda, pero le ayude. Pero no nos damos cuenta nosotros al leer este salmo, nos vamos a fijar bien que no vamos a ver no vamos a ver nada de esperanza ni ninguna forma de auxilio, sino que vamos a ver todo lo contrario. Y vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 88. Al Salmo 88, y vamos a leer aquí donde lee en el Salmo 88. Quizás en su Biblia dice súplica por la liberación de la muerte. Entonces nos damos cuenta que quizás esto puede significar que es personal también. Y así lee la palabra del Señor. Es Dios el que nos habla a través de su palabra. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas, Selah. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón?
Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. Aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Amén. Pueden tomar sus asientos. Como han visto y hemos visto, ¿verdad? Ustedes pueden, cuando tengan ustedes el tiempo, lo hallen, podemos leer este salmo en privado y quizás nos vaya a hacer un mejor impacto porque estamos leyéndolo, estamos más enfocados en él y eso nos ayudará a ver lo negativo que hay en este salmo. No vemos nada positivo, sino que vemos algo negativo. Este salmo también es considerado que se puede relacionar con Lamentaciones 3. Ahora, yo quería leer Lamentaciones 3 a ustedes, pero es muy largo, son más de 40 versos. Lamentaciones es más de 40 versos, ¿verdad? Si usted se da cuenta, usted va a su Biblia, usted se va a fijar que Lamentaciones es una lamentación de toda la nación cuando fue llevada a Babilonia. Nosotros no podemos relacionarnos con ello, yo digo de mi parte, ni creo que usted, porque nunca hemos estado en una situación así. El más grande destierro que yo pueda decir que yo he experimentado sería de moverme de una casa a otra, pero tengamos en mente conforme por mi propia voluntad. No fue algo que fue fuera de mi voluntad, o mejor decirlo así, a la fuerza, sino que fue porque yo me voy a mover a otro lugar de mi propia voluntad. Ese sería el único destierro que quizás podamos nosotros ver experimentado, que no es igual al destierro de lo contrario. Aquí vemos nosotros, hermanos, que ellos sufrieron. Estas lamentaciones fueron escritas por el profeta Jeremías. Fue para expresar el dolor, el sufrimiento. Cuando usted vaya a ir a Lamentaciones, usted se va a dar cuenta lo que la nación sufrió. Nos demuestra a nosotros el estado del castigo en el que ellos habían llegado por la razón del pecado. No obedecieron la ley, hicieron lo contrario a lo que Dios quiso, y así fue como se prescribió de Dios que iba a acontecer. 70 años estuvieron ellos alejados del templo donde ellos adoraban a Dios. Ahora también estaba yo viendo, hermanos, que el templo era un lugar, como decir, si ellos iban al templo era considerado como si ellos estuvieran en la presencia de Dios. No estar en el templo sería lo contrario. Estar en el templo y poder ofrecer sacrificios hubiera sido algo muy de grande privilegio para ellos, pero no hacerlo sería lo contrario, algo negativo. Entonces, ellos estar en otra nación extranjera, donde se hablaba diferente, donde ellos eran extranjeros, donde ellos tenían que acostumbrarse a las costumbres de los gentiles alrededor de ellos, era duro para ellos, por la razón dada de que ellos eran una nación santa. Era una nación separada para Dios, porque Dios era santo, llamó a su pueblo a ser santo. O sea, y así es todavía, Dios nos ha llamado a eso. Ahora, si llegamos nosotros a ver que no fue de nación, si este salmo no está hablando conforme a representando el dolor de la nación en una forma nacional, podemos decir que esto sería entonces personal. Y ahora sería lo siguiente sería, entonces, si fue personal, ¿quién fue el salmista? Podemos nosotros suponer por las experiencias que han pasado algunos, de suponer que estos quizás fueron los que escribieron este salmo, pero no se les da el crédito a ellos, pero posiblemente pudiera haber sido uno de ellos. Uno pudiera haber sido Usías, el rey Usías.
Un rey que sufrió de la lepra, después de que Dios lo castigó, sufrió de la lepra y así murió. Otro pudiera haber sido Ezequías, el siguiente rey. Este siguiente rey pudiera haber sido otro que también expresó este dolor de no haber visto el favor de Dios, porque Ezequías también sufrió una enfermedad al final, pero vemos nosotros que en la historia nos demuestra que Ezequías Dios lo sanó. Después nos damos cuenta que también posiblemente pudiera haber sido un profeta. El profeta que escribió Lamentaciones también pudiera haber sido uno de los candidatos que pudiera haber llegado a poder cumplir este salmo que se escribió. ¿Quién fue ese? Jeremías. Jeremías fue uno de los profetas también que fue llevado al calabozo, a ese lugar donde lo llevaron para encerrarlo, porque miraron ellos, ¿verdad?, conforme a la perspectiva de ese tiempo, miraron de que Jeremías había sido un desertor, ¿verdad? Había sido él alguien que había dado las espaldas a la nación, conforme a lo que Dios puso en el corazón de Jeremías y lo que salía de la boca de Jeremías. Jeremías parecía un total enemigo de la nación. No parecía que estaba a favor de la nación, porque cada vez hablaba él de que ellos necesitaban rendirse, que fue lo contrario a lo que ellos querían hacer. Ellos pensaban diferente que Dios. Dios nos demuestra en su palabra. Hay una versión en la Biblia donde el Señor dice: mis caminos no son como los tuyos, mis pensamientos no son como los tuyos, son totalmente diferentes. Y a veces Dios tiene otros planes, hermanos, en la vida para nosotros, y nosotros pensamos que es el diablo, pero Dios tiene otro plan para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso nosotros oramos, leemos la Biblia. El sufrimiento no es algo que debemos de nosotros, aunque es difícil a veces aceptarlo. Para mi caso, sufrir, tener que tragar la idea de que el sufrimiento puede ser parte de mi vida, en sufrir el dolor, la enfermedad, lo que sea, es difícil para mí poder aceptarlo, porque yo pienso a veces de que no es así, pero Dios a veces tiene otros planes. Y yo quiero que ustedes sepan esto, que Dios a veces tiene otros planes en su divina voluntad. Ahora, para saber la respuesta, quizás a veces Dios puede ser muy misericordioso y muy amoroso con nosotros en darnos saber por qué. Pero a veces hay casos donde Dios se limita, y aunque no es Dios no es un Dios donde está en todo lugar, no lo estoy hablando así en ese caso, pero Dios no nos da a nosotros la respuesta, y la respuesta a veces queda así nomás, y así queda. Podemos orar, rezar, venir a la iglesia, a leer la Biblia, ser un cristiano, ¿verdad?, que cumplimos en la obra del Señor, pero no tener la respuesta, ¿por qué yo pasé por esta situación? Y todos podemos tener una relación: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué perdí a mi familia? ¿Por qué perdí mi matrimonio? Y estos casos a veces pueden ser muy, los podemos concebir cuando el matrimonio es, los caracteres pueden chocar, pero ¿qué tal si los caracteres no chocan? ¿Qué tal si son muy enamorados? ¿Qué tal si todo va muy bien? Todo está de color de rosas, como va una canción, todo está muy bien, pero que hay una separación. ¿Qué tal con esos? Esos son muy difíciles, ¿sabes cómo pudo haber sido esto? Y estas son cosas que pueden pasar en la vida, y esto es lo que puede pasar en nuestras vidas, y tenemos que tomar tiempo, hermanos. Yo como pastor les hago esta sugerencia de orar, de pedirle a Dios que nos ayude a entender estas cosas, pero como les digo, nuestro Padre Celestial a veces puede limitar estas cosas y puede dejarnos a nosotros en una situación donde no recibimos una respuesta. Uzías, este rey, había recibido un castigo de Dios porque había él usurpado las funciones de los sacerdotes. Este rey quiso tomar el lugar de un sacerdote, y podemos darnos cuenta rápidamente, si usted puede ir a sus Biblias y ver aquí en Segunda de Crónicas. Si usted va a sus Biblias, vamos a ver un relato pequeño
aquí en segunda de Crónicas 26, 19 al 23. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y nos fijamos bien que este rey no iba ya a poder estar en público. Automáticamente nosotros aquí en segunda de Crónicas 26, 19 al 23 nos damos cuenta de que este rey ya no iba a poder funcionar como funcionaba anteriormente. Ya sus amistades se iban a alejar de él, ya sus parientes ya no se iban a acercar a él, ya el convivio ya no iba a ser como antes fue. Lo que iba a pasar es que a este rey lo iban a tener que poner o llevarlo a un lugar donde él iba a estar solo, donde se iba a tratar con mucha precaución de no tocar lo que él tocaba, porque la lepra era contagiosa. Y la lepra hacía que la persona, al tener esa enfermedad, lo alejaba de la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros vemos este Salmo 88, podemos ver que quizás puede también caber en este lugar este rey. No sé si me escuchan en esta mañana. Pero esto es lo que puede pasar. Esto es lo que pasó. Y se ve en un sentido muy profundo, en una desesperación donde quería salir de ello. Me imagino yo, si me pudiera relacionar con él y estar en sus zapatos, que no lo quiero estar, estaría rogándole a Dios, estaría clamándole a Dios que me quitara la lepra para que yo pudiera regresar para atrás al trono y poder dirigir al pueblo como Dios me había llamado a hacerlo. Pero desafortunadamente Dios tuvo otro plan. Al momento que nosotros vemos este capítulo es duro para nosotros poder aceptarlo. Pero Dios aquí quiso manifestar algo y quiso dejarnos a nosotros una enseñanza espiritual en ello. Pero este rey cabía muy bien, le cayó la lepra, se separó, tuvo que ser separado de sus familias, pidió que Dios lo sanara, Dios no lo sanó, pidió que Dios le ayudara, Dios lo dejó como estaba, lo dejó en la oscuridad, en las tinieblas. Este salmo es un salmo muy triste en el sentido de que Dios no viene al auxilio de la persona. Otro podemos ver nosotros es Ezequías, que también en segunda de Reyes, otro rey, porque estos reyes se encuentran solamente en Reyes, segunda de Reyes 20, podemos ver nosotros otra vez lo que la Biblia nos enseña de lo que aconteció con este rey. Segunda de Reyes capítulo 20, la Biblia nos demuestra aquí que este rey, aun siendo rey, sufrió enfermedad. Y dice, en aquel día Ezequías cayó enfermo de muerte. Fíjense, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Fíjese usted en esto. Que llega de repente el profeta, el varón de Dios, el hombre, el que es respetado, el que creemos y confiamos que siempre está en la presencia de Dios, o que Dios lo ha llamado, mejor decirlo así, y que sabemos muy bien de que Dios habla a través de ese hombre, y que venga usted a su casa, toque su puerta y le diga, esa enfermedad que tú tienes, Dios no te va a sanar, tú vas a morir, prepárate ya. Prepara tu casa, prepara tus cosas, prepara todo lo que tienes porque no vas a estar aquí mucho tiempo. Goza tu vida ya. Ahora no tenemos un profeta así para tenerle tanto temor, pero yo creo que si fuera un doctor, quizás si el doctor nos va a tocar a la puerta, que no creo que lo vaya a hacer hoy en este tiempo, y nos tocaran la puerta y ya sabes que te hemos detectado algo y esto ya es de muerte. Ya tú ya no tienes ningún remedio alguno. Yo creo que todo se nos iba a caer encima. Yo creo que en algún caso, al momento, todo se nos iba a caer encima, pero también al mismo tiempo los que tenemos algo de fe, esa poca de fe que nos vaya a quedar, nos llevaría a pedir oración y pedir que Dios nos
saque de ahí y que su voluntad cambie a favor nuestro. Pero vemos aquí la historia y dice, entonces él volvió su rostro a la pared, el verso 2 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Quién no iba a llorar? Ezequías estaba quizás no muy anciano, un hombre de mediana edad, un hombre que estaba en un lugar de privilegio, de mucho prestigio, de un lugar elegante, y que de repente le digan, ya tú vas a tener que dejar esto porque vas a morir ya, prepárate ya. Imagínense lo que hubiera quedado. Este hombre se dio a la oración, a pedirle a Dios, como este Salmo 88 nos describe, para que Dios tuviera misericordia de él. El 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Fíjese bien lo que describe aquí, un Dios que oye la oración. Y esto a veces lo tomamos nosotros muy ligero porque siempre nos hacemos la idea de que Dios nos va a escuchar siempre, ¿verdad? Ore por mí para que Dios lo escuche, o ore por mí para que me... Pero fíjese qué dicha de poder ser escuchados por Dios. Algo que yo puedo experimentar es que en la oración hay poder. Aunque usted no me lo quiera creer, hay mucho poder. Y quizás yo, ¿verdad?, en algunos casos no he demostrado eso, pero dentro de mi corazón yo sé que hay poder en la oración. Y cuando dos se unen y oran, y hablando aquí, no le estoy haciendo una sugerencia que se vayan a casar, hermanos, pero los que están en matrimonio, si oran unidos, leen la Biblia, oran, y lo hacen con un corazón sincero, como sea el caso, Dios contesta. Y hay una bendición que sobrepasa todo. Yo por muchos años he orado solo, siempre, casi la mayoría del tiempo, pero cuando tú oras con tu cónyuge, que estás casado y que oras con ella, cuando Dios por su gracia te concede poder orar con ella porque los dos son de la misma fe, hay poder, hay mucho poder. No se sientan mal los que no pueden porque sus cónyuges son de una fe diferente. Pueden orar ustedes y pedirle a Dios que los ayude. Yo creo que Dios los va a escuchar, yo creo que sí. Pero hay mucho poder cuando la pareja se une y ora y pide a Dios y pone todo en sus manos. Vamos a ver el poder de Dios, y a veces, como somos mal agradecidos, vamos a tomarlo muy ligero en lo que Dios va a hacer, porque lo vamos a mirar como que, mira qué bueno que salió así, mira qué bueno, pero es Dios el que está moviéndose, arreglando las situaciones en esa forma. Y nosotros, porque somos tan carnales y a veces no muy espirituales, pensamos que, mira, resultó bien, pero no es el caso. El caso es de que pudiera haber resultado mal, pero fue Dios el que intervino, fue Dios el que se movió poderosamente para moverse a favor a lo que nosotros esperábamos ver. Entonces estas son las cosas que Dios puede hacer a través de la oración, como este rey lo vemos aquí. En este momento Dios demostró mucha misericordia, porque no vemos a la esposa ni vemos a los hijos, pero vemos que este rey se acercó a Dios. Vemos a un Dios muy compasivo, muy misericordioso, vemos a un Dios que escucha la oración, vemos a esta persona. Entonces, posiblemente pudiera haber sido Ezequías el que escribió este salmo, pero no creo que pudiera haber sido él, por la razón de que este salmo no termina con victoria, sino que la derrota sigue y no termina con una victoria o con una evidencia de que Dios ya contestó. Cuando leemos este salmo, miramos que no fue así el caso. Otro que podemos usar, que podemos ver que se ha conectado con este salmo es Jeremías. Jeremías, cuando fue acusado de desertor, después fue encarcelado. Y esto es muy interesante porque ¿dónde hallamos esto? Esto lo vamos a hallar en Jeremías en el capítulo 37, hermanos.
El capítulo 37, los que están escuchándome bien, estamos estudiando el Salmo 88, ¿verdad? Y estamos mirando a nosotros la desconsolación que pueda haber sin el Señor, sin Cristo. Esta es la desconsolación, la miseria, la desgracia, la muerte final que llega a todos y que vamos a mirar sin Cristo. Si usted quiere ver qué es lo que va a sentir alguien que no está en Cristo, esto es lo que va a sentir. Y no lo quise decir, quise ser muy sensitivo en este caso para no poner temor en el corazón de las almas, ni tampoco hacer las personas sentirse mal, porque ese nunca es mi propósito y por eso quiero aclararlo ahora. Pero este salmo describe algo que puede pasar en las vidas de los que no están en Cristo. Experimentar esta desesperación, pero no mirar a Dios en ningún lugar. Mire lo que dice Jeremías aquí en el capítulo 37, versículo 1 al 11, dice: en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Osías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucaí, hijo de Selemías, y ahí vamos a ver diferentes nombres, no voy a ir ahí. El verso 4 dice: y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Fíjense bien, ya nos está dando la idea de que lo van a meter en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ellos a oídos de los caldeos que tenían situado a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envío a mí para que me consultéis. Y he aquí que el ejército de Faraón, que había salido de vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volvieron los caldeos y atacaron esta ciudad y la tomaron y la pondrán a fuego. Y así ha dicho Jehová, el verso 9: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hiriereis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Fíjese lo que tenía que hacer Jeremías. Jeremías tenía que ir a decirles esto, lo que Dios había puesto en el corazón de él. Imagínese usted tener que llevar esta noticia a una nación que estaba esperando lo contrario, que estaba esperando lo positivo. Habían visto ellos que había llegado al oído de estos hombres de que venía a Egipto en camino, y de seguro ellos sabían bien que si los de Egipto venían, ellos sabían muy bien que ahí podía Judá salir a pelear contra ellos y se encontrarían con dos enemigos, Judá y Egipto, y ahí iba a ser una posible derrota para ellos. No había los medios que hay hoy, que vamos a llamarle a tal para que traiga más soldados, para decirlo así. No había teléfonos, no había ninguna de esas ayudas para que pudiera venir el auxilio para los de Babilonia. Por eso los de Babilonia, al oír esto, huyeron. Fue lo más sabio que ellos pudieran haber hecho, porque si no, se iban a topar con los de Egipto y con los de Judá. Pero como llegó esta palabra a Jeremías, que Jeremías les dijo: aunque ellos se hayan ido, no piensen ustedes que Dios ya cambió de plan, mejor decirlo así. No piensen ustedes de que esta ciudad no va a pasar por una situación dura. No piensen ustedes que van a quemar aquí que no van a quemar aquí la ciudad, sino que Dios ya lo dijo y Dios es fiel con lo que Él dijo, y aunque así ha sucedido,
no va a suceder así. Bueno, al momento que llegó a los oídos de los reyes y de todos los que estaban con el rey, de que el profeta tal, Jeremías, había llegado con esa tal palabra, por eso lo llamaron lo que lo llamaron, y lo querían matar. Hermanos, lo odiaban, lo golpearon. Yo vi la película de él y está también ahí, por en caso de que usted quiera ver la vida de Jeremías, y en esa película demuestra, ¿verdad?, aunque es basada en lo que la Biblia nos enseña, donde todos se le echan encima. Jeremías tuvo un ministerio muy difícil. Si hubo un profeta que yo he oído tuvo un ministerio duro, fue Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías se dice que nunca vio un avivamiento. Jeremías nunca vio un avivamiento donde vio gentes venir al arrepentimiento. Jeremías lo que vio fue a este pueblo ser destrozado. Miró el juicio de Dios caer sobre sus vidas. Miró que la palabra que él les había dicho cumplirse. Y fue un hombre que hasta también se llamó, fue un hombre, Jeremías, que lloraba, porque era un llorón. Era uno que lloraba porque gemía de ver el dolor que este pueblo, su nación, tendría que pasar. Fue tan impactante las noticias que Dios le daba a este rey, que produjo lágrimas en sus ojos para que gimiera por el pueblo, y sabiendo bien que el pueblo no iba a cambiar, porque Dios ya lo había dicho que no iban a cambiar. Si había algo que Dios sabía era de que este pueblo no iba a cambiar, y Jeremías llevó el castigo de ser echado a la cárcel, en pocas palabras, y ser considerado como uno que le dio las espaldas a la nación, uno que estaba en acuerdo con el enemigo para la destrucción de esta nación. Y por eso este Salmo 88 también puede quizás quedar bien en la vida de Jeremías, porque Jeremías fue uno, como se dice en pocas palabras, fue un profeta llorón, lloraba, era muy sentimental, y cuando miraba estas cosas, o sea, en el sentido sentimental, porque puede haber casos donde hay personas que pueden oír malas noticias, pero no causa lágrimas, pero puede haber algunos casos donde hombres oyen mala noticia y lágrimas empiezan a salir de sus ojos, de ellos. Y este salmo, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta nosotros que está describiendo una persona que está en un tremendo sufrimiento. Vemos también nosotros en este salmo que también describe el Seol. El Seol es muy interesante, mis hermanos, porque nos damos cuenta que hay dos palabras que la Biblia usa. En el hebreo es Sheol y en el griego es Hades. Nosotros vemos, ¿verdad?, como Cristo o Mesías. En el hebreo es Mesías, y en el griego es ¿qué? Cristos. Y es el Seol, ¿verdad?, en el hebreo es Sheol, y en el griego es Hades. Es lo mismo. Esto lo hallamos nosotros en el verso 3, donde dice: mi vida cercana al Seol, y mi vida cercana al Seol. Los judíos llamaban el Seol al lugar donde se dirigían todos los que pasaban a otra vida, los muertos. Y el Seol es muy interesante de ver que nos damos cuenta que también es el lugar donde todos iban. No nomás los malos, pero los buenos también estaban en esa misma dimensión. Esto es lo que la Biblia nos va a enseñar. Si hay un lugar en el Antiguo Testamento que ellos les había sido revelado, era que había un Seol. Y este Seol, antes de que Cristo hubiera venido a nacer de una virgen, esto era lo que se enseñaba, de que había un Seol, un lugar donde los que estaban como los que no estaban en Dios iban a morar para siempre. El Seol era considerado en el Antiguo Testamento como el lugar del olvido y de reposo para el creyente. ¿Y esto dónde lo podemos hallar nosotros? Bueno, bíblicamente hablando, Job nos ayuda mucho. Este antiguo libro, en el capítulo 3, hallé yo que
Aquí Job nos ayuda a nosotros los creyentes a mirar un poquito lo que es el Seol y la descripción que nos da de este lugar que ellos sabían bien iban los que morían. Pues ahora estaré yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseen el oro, que llenaban de plata sus casas. Porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos, que nunca vieron la luz. O sea, ¿por qué no fui escondido? Ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Ahí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. Este es el Seol. Entonces, a lo visto lo que la Biblia nos enseña, este es el lugar en el Antiguo Testamento donde iban todos los que morían. Y lo quiero decir así porque nosotros nos basamos en lo que la Biblia nos enseña, pero no es suficiente instrucción, pero sí nos demuestra a nosotros que este es el lugar, todos parejos, todos al mismo lugar, buenos o malos, este es el lugar donde van a ir. El Salmo 6.5 en el Antiguo Testamento nos damos cuenta nosotros que también nos demuestra algo también muy interesante. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces el judío al momento que veía el Seol, cuando veía el Sheol, cuando veían el Hades, era un lugar donde ya Dios ya no estaba allí con ellos. Era un lugar donde ya la persona quedaba en una dimensión que yo no sé, a lo conforme a lo que la Biblia nos enseña, solamente todos vamos allí, rico, pobre, grande, chico, creyente, no creyente, todos van ahí, la Biblia nos enseña. Y nos damos cuenta que no hay mucha esperanza para nosotros en este sentido, ¿verdad? Porque nos damos cuenta nosotros que pues entonces en verdad todos mueren y nomás hasta ahí llegó. Nos pone a pensar un poquito más, nos hace a nosotros reflejar un poquito más en el caso y tener más precaución en nuestras vidas si estamos en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 107, verso 8, porque la Biblia nos va enseñando el lugar. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Quizás este no fue el que quería yo seleccionar, pero bueno. Y nos damos cuenta nosotros que en Job, en el Salmo 6.5, nos damos cuenta nosotros que hay un lugar, el Seol. Este lugar es el lugar donde todos van. Ahora, yo quiero que tenga en mente usted algo también, ¿verdad? Algunos de ustedes ya están muy aterrorizados, ya están espantados. ¿Cómo puede ser que la Biblia me enseña esto? Acordémonos bien que todavía las promesas que Dios había dado a su pueblo no se habían cumplido, como dije. Todavía Cristo no había nacido. Entonces esta era la única esperanza que había, hermanos, en ese tiempo. De nomás ir al Seol y descansar ya. Ahí es donde iba a estar tu alma con todas tus familias que han pasado ya mejor vida. Ahí iban a haber buenos como malos. Ahora, yo no sé si ahí iba a haber maldad o si se veía como que había maldad, pero ahí es donde iban todos. O sea, tú pudieras haber estado allí, vamos a suponer así, y me puedo imaginar que yo estoy ahí y al lado mío está uno que cometió muchos crímenes, pero ahí va él como yo fui. Pero vemos nosotros que en la Biblia solamente tenemos las promesas que todavía no se llegan a cumplir y es todo lo que queda para hacerle el alma del judío miserable en un sentido, porque la miseria empieza a humedecer nuestras mentes, empieza a filtrar, empieza a entrar a nuestras mentes. Y empezamos a sentirnos diferentes ya al ver que es todo lo que queda.
Y la única esperanza que queda sería de que uno viniera y que nos pudiera sacar de esa situación que no lo había, para que no llegáramos a estar en ese lugar de olvido, en ese lugar donde la Biblia describe que ahí no se alaba ya a Dios, ahí donde dice, ahí ya no vamos a ver sus maravillas. Yo ahorita quizás muchos me van a criticar mal y decir, pero denle una chance a la Biblia para llevarnos a nosotros, para darle volumen a la esperanza. Quizás ahorita muchos pueden decir muchas cosas de mí, porque estoy hablando como que si no hay esperanza. Pero yo quiero llevarlos a ustedes a ver el volumen y ver cómo podemos nosotros apreciar más a Cristo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, de no permitir que así quedaran las cosas como lo fue. No sé si me explico. O quizás yo soy el único que lo puedo entender así, pero si Cristo no hubiera venido, quizás todavía quedaría así, y si todavía quedaría así, ¿qué gozo tendría usted? ¿O qué diferencia iba a haber usted entre el criminal que está allá y usted que está aquí sirviéndole al Señor? Nada. Todos vamos a ir a lo mismo, todos vamos a morir, todos vamos a ir al mismo lugar. Nuestras almas, porque de seguro tenemos almas que funcionan, aunque nosotros ahorita no lo podemos entender totalmente muy bien, pero todos tenemos una alma, los que estamos aquí presentes. Pero algunas almas estarán en un lugar y algunas almas estarán en otro lugar, ya que Cristo vino. Cristo le prometió a los discípulos que ellos estarían donde Él iba a estar. Él les dijo y les dejó una esperanza, decirle, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dejándoles a ellos una esperanza de estar con Él en un lugar muy totalmente diferente a lo que va a describir aquí este Salmo 88. En el Salmo 88, y nomás aquí voy a pegarle aquí a este verso, al 11 y al 12 y también al 14, a estas cuestiones, donde hace la pregunta, ¿será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidos en las tinieblas tus maravillas? Fijémonos bien que estamos hablando de tinieblas, de las densas tinieblas. Estamos hablando de las tinieblas de que Pablo habla, donde dice que nos ha sacado de las tinieblas a la maravillosa luz de Dios. No sé si ustedes se fijan, los que hemos leído la Biblia sabemos esto muy bien, que Dios nos ha sacado de las tinieblas a su maravillosa luz. Y aquí vemos a este salmista, cual haya sido, si haya sido Jeremías, Usías, Ezequías, si haya sido Job, lo que ellos experimentaron y la desgracia que estaban pasando ellos en el momento que no veían que Dios contestaba sus oraciones. Miremos bien la aflicción de uno que Dios no escucha. Miremos a nosotros aquí la aflicción del que no está en Cristo, la agonía que le espera ver él, cuando Dios no vaya a escuchar sus clamores, ni vaya a escuchar sus oraciones en el momento que él más va a necesitar a Dios. ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Olvido? Es interesante, yo me siento muy mal que no voy lo suficiente y me da pena delante de mi madre y de ustedes y de los que me escuchan, de no visitar el sepulcro donde mi padre está, porque quizás para ustedes él no haya hecho mucho, nomás los saludaba, se reía y lo que sea, pero para mí él hizo mucho. Él me cuidó, él me protegió, él, si pudiera haber dado, él hubiera dado su vida. Portándome mal, portándome bien, yo era el mejor hijo que él tuvo. Todos éramos sus mejores hijos, aunque éramos los peores, quizás. Yo no me siento que soy, pero él nunca me trató como un mal hijo, él siempre me trató como si hubiera nunca yo hecho un error ni cometido un pecado. Y me siento yo mal, porque por las necesidades y por la ocupación y el lugar que yo llevo, no llevo el lugar de poder ir a visitar a mi padre y poder estar allí. Y no puedo. Parece que he llegado ya al olvido.
al olvido de mi padre. Y así es lo que pasa al final. Al final nuestros hijos, si va por como debe de ir la orden que se debe de llevar, los hijos sepultarán al padre y pues estarán ahí por un tiempo, ¿verdad? Una semana, 2 semanas, y quizás irán a visitar el sepulcro, o sea, como vaya a ser. Pero va a llegar el día donde ellos ya no lo van a hacer. Llegará el día donde ya no van a haber flores. Llegará el día donde ya no va a haber eso. Llegará el día donde eso ya quedará en el olvido, en el pasado. Por las necesidades y por la demanda que hay hoy en estos tiempos tan ocupados que nos hallamos en esta nación, que no sé qué decir, pero no hallamos el tiempo de ir a ver a nuestros padres que nos trajeron a esta vida. Y aunque yo sé, yo puedo oír las voces de algunos rebeldes decir, pues yo nunca le pedí a mi padre nacer, porque hay algunos que así se atreven a hablar. Pero en este lugar del olvido, el 14 dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y ahora el rostro de Dios para algunos, hay muchas definiciones. Una de las definiciones que tiene es el favor de Dios, la bendición de Dios. Cuando tú oras y Dios contesta, ese es el favor de Dios. Como les estaba hablando, cuando ora usted con su pareja, y si no tiene pareja y si su pareja no está en la misma fe, lo digo así yo porque hay casos donde no lo hay, pues usted ore, pero ore en el nombre del Señor. Pero los que tenemos una esposa, como yo, oremos con ellas y Dios va a contestar y Dios va a demostrar su favor. Y Dios va a hacer cosas grandes, muy grandes en su vida. Porque primero, yo a mi punto de vista, al pensar esto, yo fui al altar y hice una promesa, aunque como haya sido el caso, le dije a mi madre esta semana, le dije, wow, 30 años, digo yo, es mucho tiempo, 30 años estar casado. Es mucho tiempo estar casado, 30 años, 40 años, 50 años, wow, es largo. Dígame usted a mí, es mucho tiempo. Pero esos jóvenes, piénsenle bien antes de casarse, muy, muy, muy bien, porque los años van a pasar. Y hay mucho en la vida, que da la vida, da mucho, da bueno, da malo, de todo viene, de todo da la mata, como se dice. Pero esto es lo que pasa. Y cuando tú oras con tu pareja, cuando tú estás con tu pareja y oras y elevas estas oraciones con una sinceridad, hay una bendición que sobrepasa todo. Yo no sé, mi esposa, ella no me ha dicho nada, pero yo sí he experimentado una bendición. Yo sí experimento un gozo que salgo de la casa, con más gozo salgo, porque oré con mi esposa, leo la Biblia con mi esposa, leo doctrina con mi esposa. Y la levanto a mi esposa antes de irme, la pobre está dormida, le digo, esposa, vámonos, tenemos que estudiar, ok, muy bien, se levanta y ahí está ella, nos tomamos de la mano, oramos, nos acusamos delante de Dios, a veces yo acuso a ella me acusa a mí, como Adán y como Eva, nos acusamos los dos, sí, nos acusamos. El sábado, no sé si fue el viernes o el sábado, ella me acusó a mí y yo la acusé a ella delante de Dios y le pedimos a Dios que Dios nos ayudara, como cuando Dios fue a Eva y a Adán y les dijo, ¿quién fue el que comió de aquí? Y él le dijo, la mujer que tú me diste fue la que me hizo hacer esto. Y él dijo, no, pero él, y al final fue el diablo, ¿verdad? Y así a veces nos hallamos nosotros, podemos acusarnos, Señor, cambia el corazón de él, Señor, cambia el corazón de ella, Señor, y así vamos. Pero esto son lo que puede pasar. Pero la cosa es que Dios está obrando en la vida del matrimonio. Es el cimiento. Él es el que tiene la última palabra. En este salmo vemos nosotros, no hay esperanza. Las oraciones no son contestadas. Vemos nosotros que esta pobre alma, cual haya sido el que la haya escrito, la escribe con una grande aflicción. Dice, porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu favor, tu rostro, tu bendición? ¿Por qué me siento todavía maldecido? ¿Por qué todavía me hallo en una situación? Si no puedo superar esta enfermedad, aunque sea, dame gozo. Pero Dios no le daba gozo.
Aunque sea si estoy sufriendo con esta crisis, esta grande enfermedad, Señor, dame gozo, aunque sea felicidad. Concédeme comerme una nieve y comérmela con gozo en la aflicción. Pero Dios no le concedió el favor. Imagínense usted qué privilegio es poder comerse uno una nieve con gozo, aunque es una nieve y usted solo, y que esté pasando por situaciones, una crisis, hay biles, hay deudas, hay enfermedades, hay tantas cosas que están, pero usted se está comiendo la nieve con un gozo, con una alegría, ahí contento. No sé si ustedes han experimentado eso, o de sus galletas favoritas, o de las golosinas que a usted le gusta. Tengo problemas en la casa, fíjese. Estoy pasando por situaciones difíciles. Tengo muchas deudas que debo. No me está yendo bien, si usted supiera, pastor. Pero Dios le da a usted el gozo en poder comerse su lonchecillo con gozo y disfrutar de ello y comérselo. ¡Ah, qué sabroso sabe eso! Pero ¿qué tal si Dios no le da ese favor? Y usted se come la nieve que piensa que va a hallar un deleite en él y se la come y le sabe de rete mala. ¿No le ha pasado a usted eso? O que se come algo y que le sabe rete mal, que no hay favor de Dios, está amargado y Dios no ayuda a esa alma. ¿Usted sabe cuánta gente hay en el mundo que está tan amargada porque el favor de Dios no está sobre sus vidas? La vida nos puede amargar, hermanos. Al empezar a ver las cosas que pueden pasar en nuestras vidas, si el favor de Dios no está en nuestras vidas, la vida puede amargarnos de las experiencias que podemos pasar. Este hombre pasó por una experiencia de enfermedad. Puedo yo acordarme de mi juventud, yo a la edad de 14, mi mamá me puede corregir, 14, 15, 16 años, donde yo cuando estaba pequeño, pasé por una estación y parecía que fue un año, no sé si fue, pero estaba enfermo yo. Y me hallaba yo en la cama muy enfermo. A la edad de 15 años mi desarrollo fue muy diferente a la quizás de ustedes, pero yo estaba enfermo. Y mi madre me tenía que atender, ella está aquí, me atendía. Y me cuidaba y me daba de comer y no podía caminar, me dolían los huesos, me dolía el cuerpo. Tenía fiebres, todo esto empezó a pasar en mi vida a una tierna edad de 14 años, en el tiempo donde todos estamos desarrollándose. El hombre, el joven, la jovencita se está desarrollando, está creciendo, está agarrando fuerzas de no sabe de dónde, y yo a lo contrario. Y yo me acuerdo cuando yo estaba enfermo, que yo estaba muy necesitado de Dios, Dios me ayudaba, porque en mi corazón malvado, Dios puso el deseo de buscarlo a Él. Y en esa edad de 14 años, yo empecé a leer la Biblia. Y el primer libro, ¿cuál cree usted que yo fui el que leí? Apocalipsis. Porque ese es el más interesante, ¿verdad? Para nosotros la juventud. Queremos saber nosotros qué va a pasar al final. Y nos espantamos con Apocalipsis. Y estaba yo leyendo, wow, la bestia y el animal. Y le van a cortar la cabeza acá, y le van a hacer acá, y le van a hacer allá. Y ahí empecé yo. Y luego empecé, y mi madre tenía himnarios, porque ella aquí también dirigía en la iglesia los cantos, y tenía un himnario ahí, lo agarré, lo tomé y empecé a cantar. Y me pasaba yo las tardes cantándole al Señor 3, 4 himnos que yo me sabía bien los tonos, fíjese bien. Y mi madre, ¿verdad? Ella como cristiana se acercaba a mí y decía, ¿quieres oremos? Y esto y lo otro, acepta a Jesucristo como tu único Salvador. A su hijo le dijo, fíjese cómo yo soy. Dije, sí, mamá, yo lo voy a aceptar. Si Él me sana, yo lo acepto. Y Dios me sanó. Me ayudó con cantar, porque cuando yo cantaba, aunque no podía levantarme, me dolían los tobillos, me dolían las piernas por esa enfermedad que tenía. Dios me auxiliaba con la bendición y el gozo en poder cantar estos himnos. Y aunque estaba en la cama, en dolor, estos cantos me ayudaban a tener el favor de Dios. O sea, Dios me estaba demostrando su favor en ayudándome y no dejando que eso me amargara. Y me ayudaba cuando yo cantaba, cuando yo leía la Biblia a la edad de 14, 15 años. Yo le hice una promesa a Dios en ese entonces. Le dije, Señor, yo voy a ir a tu iglesia, voy a servirte y esto y lo otro, que nomás le serví por un mes. Y este malvado, este malagradecido, se fue otra vez a lo que era antes. Pero Dios me tuvo misericordia. A la edad de 14, 15 años yo pasé por una situación así. Regresé atrás a la iglesia, los hermanos me vieron, oh mira qué bueno, ya Paco ya está mejor, los hermanos me saludaban y todos los que estaban, aquí había muchísima gente.
mucha juventud, pero yo todavía había mucho pecado en mí, detestaba la idea de tener que regresar para atrás y ser un cristiano. Se me hacía muy difícil, no podía yo aceptar eso, y me fui otra vez al mundo. Pero Dios dijo que te vas a ir, pero yo te voy a traer para atrás. Y así anda Dios conmigo. Véngase para acá usted, y véngase para acá usted, y véngase para acá. ¿Y cómo le hace Dios? Dígame usted, hágame la pregunta. Bueno, aquí, al momento que yo pienso, está bien, vete, pero yo te voy a traer para atrás, y me voy bien contento yo, y me doy la vuelta, vente para acá. No, pero que no, es que Dios ya los elegidos, yo no digo que yo lo soy, pero creo que lo soy, y usted ha de creer que usted también lo es, ya les puso una soga, y ya ustedes tienen una soga invisible, como decía antes el pastor Ruiz, y usted le va a dar todo el mundo, váyase, compruébelo, y Dios al rato lo va a traer para atrás. ¡Pum! Aquí siéntese usted, aquí debe de estar usted aquí, porque yo no lo... Pero ya pasaron años. Mire, yo tenía 15 años, me fui al mundial, andaba con mis amigos, andaba con mis amistades, 18, 19, 20, conocí a mi esposa, 21, 22, 23, 7 años estuve en el mundo, y a los 25 años Dios me trae para atrás y dice, vente para acá. La soga ahí estaba, aunque no la vi yo, y no la puedo cortar, porque no hay tijera que pueda cortar esa soga. Ya usted tiene una soga, todos los que son elegidos por Dios, tenemos una soga. Usted váyase al mundo, vaya a darle la vuelta al mundo, y Dios lo va a traer para atrás, a las buenas o a las malas, pero Dios lo va a traer para atrás. Mire, véngase para acá. No hay mucho tiempo, tanto reciente, testimonios donde yo veo que Dios me trajo para atrás. Dije yo, aquí ya estuvo, ya me voy. Dios dijo, vente para acá. No, pero que, vente para acá. Dios permite, causa y hace cosas, pum, todo redunda para la gloria de Dios, hermanos. Esto está fuera de lo que dice la Biblia, pero lo que podemos experimentar, todo, en un transcurso de un segundo, Dios puede cambiar tu caminar para allá, para librarte de la muerte que viene aquí. Sí, hermano. Dios puede librarte de cosas así porque Dios quiere que estés aquí todavía. Y Dios, cuando tiene un plan para tu vida, tenlo por seguro, si tú crees que tú eres elegido, tú tienes una soga, y esa soga la tienes en el cuello, y gracias a Dios que Dios te la puso y no tú, porque si fuéramos nosotros, yo me la quitaba y me la ponía cuando yo quería. Quizás yo la hubiera agarrado y la hubiera aventado lejos y me hubiera ido a lo que voy. Pero Dios dijo, yo te puse una soga que tú no te la puedes quitar, ahí está, y yo te voy a traer, y tú eres mío. Cuando Dios nos ha llamado, no importa qué tan duro sea el corazón, en el tiempo del Señor Dios nos va a traer. Usted confíe en el Señor, pero sin el favor de Dios, hermanos, vamos a hallarnos como en este capítulo, en este 88. Sobre mí han pasado tus iras, dice el 16, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, y aún me han acercado. Una de las cosas que yo temo, y los que tememos, los que no sabemos nadar, es hundirnos, ¿verdad? Una de las cosas que yo y usted tememos, los que no sabemos nadar, ya lo saben, es echarse un clavado en la piscina y hundirse y no pensar que están los 8 pies y que su cuerpo se está hundiendo y que el agua lo está tapando. Así estaba él. Parecía que se estaba hundiendo más y más y más, y entró una desesperación en su alma a decir, me voy a morir, ya no tengo esperanza, ya no tengo auxilio, ya Dios no está presente. ¿Por qué, Señor? Porque es muy dramática este verso y también muy negativo, porque al final de cuentas, como lo dicen los eruditos, este salmo termina con una tiniebla. Y fíjese lo que dice el 18, y aquí ya termino ya. Has alejado de mí al amigo, ya no tienes amigos, y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Ya nada se ve. Plena oscuridad. No hay luz. De donde Dios nos ha sacado de las tinieblas a su maravillosa luz, no hay nadie que lo auxilie. No hay. Hermano, lea este salmo con mucho cuidado en su casa. Es un salmo
tremendamente espantoso, porque Dios no está allí y su favor no está allí, su misericordia no es vista. Está solo, sin Dios, sin esperanza. Esta persona este salmista que se miraba así, se miraba en una situación donde Dios no lo auxilió, lo dejó así. Y lo dejó así para demostrarnos a nosotros el dolor que Cristo sufrió en un alejamiento en la cruz, cuando Él gritó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo con todo su corazón, porque así es como sintió el Señor en la cruz, cuando estuvo colgado con el dolor y con el desprecio de toda su nación en contra de Él, y aún Dios, su Padre, dándole a Él las espaldas para que usted y yo hoy estemos aquí hoy y tengamos las buenas nuevas de que no necesitamos pasar por aquí si tenemos a Cristo Jesús en verdad en nuestros corazones. Podemos escapar de esta desgracia, de esta oscuridad espiritual y física que pasarán todos los que no estén en Cristo Jesús. Yo temo, yo tiemblo, yo me espanto por esas almas. Que Dios tenga mucha misericordia de ellos, mucha misericordia que lo tiene, y que los salve muy pronto. Vamos a ponernos en pie, amados, y vamos así a seguir adelante. La oscuridad es más profunda y más profunda y más profunda cada vez que vamos en este salmo. Padre, gracias te damos en esta mañana que vamos a poder concluir, Señor, con esta enseñanza por hoy. Y te damos muchas gracias. En agradecimiento entramos a tus puertas, por tus puertas, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque nos has trasladado de las tinieblas a tu maravillosa luz. Te damos gracias porque nos tienes mucha paciencia. Porque nosotros, Señor, si pudiéramos, escaparíamos de aquí, nos fuéramos de aquí, corriéramos lejos, hiciéramos lo que nosotros queremos hacer, pero tú nos tienes aquí y lo has comprobado, porque nuestros corazones los tienes en tus manos y tú controlas todo, aún nuestros sentimientos y nuestro caminar. Te damos gracias que podemos estar aquí por medio de Jesucristo. Te damos gracias por la esperanza que Cristo Jesús nos ha dejado hoy. Te damos gracias que no necesitamos sentirnos, Señor, sin esperanza, porque Cristo ya nos ha dejado ya una esperanza donde estaremos contigo para siempre. Te damos gracias por tu mano poderosa que nos ha dirigido en esta vida. Cuando pensamos y reflexionamos en todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, hemos visto tu mano poderosa. No merecemos tu favor, pero tú así te ha placido mostrar tu favor. No merecemos tus bendiciones, tú has bendecido nuestras vidas y aún hasta nuestras familias. Te damos gracias que nos tienes paciencia, aunque no comprendemos todo, nos tienes paciencia y nos das esa gracia donde inmerecidamente recibimos tu favor. Gracias, Señor, que tu rostro brille siempre sobre nuestras vidas, de cada uno de los que estamos aquí hoy. Que este salmo haya traído un aliento a nuestros corazones para agradecer y para mirar un camino más brillante a través de todo lo que nos has enseñado hoy por medio de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, que nos sigues ministrando en este lugar. Gracias por la obra que estás haciendo aquí en este lugar, en cada corazón que está aquí, empezando con el más pequeño hasta llegar hasta aquí con tu siervo, Señor, y tu sierva. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, mis hermanos, vamos a seguir adelante, vamos a cantar unos himnos.